Entonces vamos a ir a nuestra pizarra. Y aquí en la pizarra vamos a ver el tema donde nos quedamos. Nos quedamos en que tamaño de insert. Quedamos que estamos explicando la tecnología de secuenciación Sanger. Que las demás tecnologías diferían en que hay una disminución de lecturas, de la longitud de lecturas, hay un aumento de cobertura y una disminución del costo de secuenciación. Sin embargo, al inicio de estas tecnologías, las lecturas eran muy pequeñas, ¿no? Y los rompecabezas o el armado de los genomas, pues es que era o se vuelve más complicado. Y para esto vamos a ver el tamaño de inserto. Para entender un poco las demás. Si entendemos esto, ya lo demás vamos a ir más rápido. Ya no vamos a detenernos mucho. Entonces, aquí el tamaño de inserto. Vamos a tratar de entender qué es. Y para eso generalmente cuando se lleva a cabo la secuenciación, siempre tiene como base la complementariedad del ADN. Es decir, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué es eso de la complementariedad del ADN? Y aquí está. Ay, no me quedó muy bien, pero no me quedó muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. A ver, ahí está. Sí, nos quedó bien esta línea. Y aquí va famoso 5', al 3'. Ok, vamos bien. Y la siguiente direccionalidad va hacia acá. Estos números no cambian. Estos no cambian. Pero sí cambia la direccionalidad. Aquí se conoce como el forwards, o hacia adelante, y se denota. Ay, Dios mío. Es más fácil en el pizarrón. Una F de forwards, y este lo vamos a denotar como una R. Esto no es otra cosa que la doble hélice. Si recuerdas del todo, bueno, el DNA, cuando se descubrió, parte de esto es que era una molécula con una doble hélice de nucleótidos. Entonces, esa doble hélice no es otra cosa que se representa de esta manera. Esta es la representación de, aquí tenemos el forwards y el reverse. Cuando tenemos una molécula de ADN, generalmente la pintan así. Vamos a ver si nos sale, esperemos que todo esté muy bien. Esto va así, y luego te hacen una torsión así. Y luego hay una torsión así. Ahí viste ese dibujo, ¿no? Es así. Entonces, cuando nosotros vemos esta representación, lo que nos está diciendo
que esta es una doble cadena, y esta doble cadena es esta parte. La cadena a veces se le reconoce como cadena principal. Qué lata. Cadena principal. Esta es la cadena principal, o también como que dice cadena secundaria. Cadena principal y cadena secundaria. Entonces esta puede ser la cadena secundaria. Y esta la vamos a ver como la cadena principal. Hasta ahí creo que no tenemos dudas, ¿verdad? No, doctor. Excelente. Entonces, aquí lo que vemos, te digo que tiene la cadena principal y la cadena de reversa. Uno me dirás, está bien, José Luis, pero cuando se llevan a cabo los proyectos de secuenciación, generalmente ponen el genoma de una forma haploide. Diploide es cuando tenemos dos copias, como esta parte. Doble hélice, tenemos dos copias. Entonces, eso es un organismo diploide. Pero la secuenciación, entonces, lo que está teniendo es que dentro de estas cadenas tratan de secuenciar ambos extremos. Y en los ensambles siempre ponen uno, no ponen los dos, porque se entiende que esta cadena principal es idéntica a la cadena reversa, pero no es así. Hay algunos casos donde regiones del ADN donde no son iguales, y eso nos crea isoformas o formas alternativas. Retomando el caso del tamaño de inserto, lo que hacen aquí es lo siguiente. Aquí tenemos ya la doble hélice del DNA. Dentro de esa doble hélice del DNA, una vez que se fragmentó, vimos de esta parte, regresamos a esto que ya lo vimos, ¿sí? Que tú puedes fragmentar el DNA por un medio físico y te lo da al azar, ¿no? Así ya está, y te da todo el número de fragmentos. Hasta ahí no tenemos problemas. Agarramos una longitud de fragmentos determinada, que es esto, de 2 a 0.5 cabezas. Este es el tamaño de inserto, simplemente es el tamaño del ADN que está insertando, en este caso de Sanger a E. coli. En otras tecnologías vamos a ver que ya no se ocupa E. coli y que hay otro tipo de mecanismos los cuales pueden enriquecer el DNA. Entonces, una parte fundamental para la secuenciación es el tamaño de inserto. Y eso no es, el tamaño de inserto no es otra cosa que el tamaño del DNA que nosotros elegimos para enriquecer. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas? Esto es algo muy importante porque si no lo entendemos, nos vamos a perder en todo lo demás. Entonces aquí viene la situación del tamaño de inserto. Quedamos que de esta parte le vamos a dividir, o realmente lo que ponen en los ensambles, simplemente agarran una cadena. Se representa una cadena. Estas dos cadenas pueden estar representadas de esta forma. 5', 3'. Prima, ¿verdad? Y esta direccionalidad va para acá. Entonces, así como te dicen, la cadena va de 5' a 3'. Y esto significa que va hacia la derecha, o sentido positivo. Y en sentido reversa, te va a decir es que va de 3' a 5'. Y es una cadena negativa. Pero si te fijas, realmente estos números se mantienen estables, se mantienen fijos. Simplemente es la nomenclatura. Si va de aquí para acá, pues bueno, de 5' a 3'. Y si va de acá para acá, bueno, de 3' a 5'. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, bueno, entonces ya como estamos entendiendo un poquito esto, ahora viene lo importante. Cuando por un método físico nosotros hacemos un fraccionamiento de este ADN, hacemos un fraccionamiento y al azar, y de ahí queremos agarrar un cierto número de fragmentos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro, que
el DNA que estamos secuenciando no es en su totalidad el DNA. Ah, caray, eso está raro, ¿verdad? Ahí viene lo complicado. Que de esto que está aquí, de estos tamaños de inserto de 2 a 5,000 pares de bases que vamos a meter en el caso de Sanger, porque esta es la que hemos estado viendo para entender bien, a E. coli, lo vamos a meter, pero de esos fragmentos que replica E. coli, no vamos a secuenciar los 2,000 o 5,000 pares de bases, porque hay algo a lo mejor no te diste cuenta, que el resultado de Sanger eran lecturas de 1,000 pares de bases. Si eso nos tiene algún sentido o nos mete en problemitas, aquí vamos a verlo. Y yo te estoy diciendo que en Sanger nosotros estamos agarrando fragmentos de 2,000 a 5,000 kbs. De 2 a 5 kbs, perdón. De 2 a 5 kbs. ¿Vamos bien ahí? Pero al decir kbs, estamos hablando que son miles. Por eso la K, de kilos, miles. Pero las lecturas de Sanger llegan a máximo 1 kb. A ver. A ver, José, le está diciendo que este fragmento puede medir de 2 a 5 kb. Pues en promedio, digamos que este fragmento mide, ¿no? Mide 3. ¿Cuánto es? 3 puntos. El promedio de estos dos es... Estamos hablando que 3 puntos y tantos. Estamos en 3.2. ¿Así vamos bien? Kilobases. Supongamos que es el promedio que estamos agarrando. Ahora, si Sanger me está dando una secuencia nucleotídica de 1 kb, es decir, de 1,000 pares de bases, y mi inserto en promedio es de 3,200 pares de bases, estos 1,000 no son iguales a esto, ¿verdad? No. Es mayor esta parte. Ah, caray. Eso quiere decir que de este fragmento yo lo que estoy secuenciando nada más son 1,000 pares de bases. Y estas 1,000 pares de bases pueden ser, obviamente como es azaroso, pueden ser que sea esta parte. Volvemos a secuenciar esta parte, esta parte. Y si te fijas, cuando tú vas sobre la... Eso se le llaman sobrelapes. Vamos a ir poco a poco avanzando en conceptos. Hay un momento en donde ya vamos a dejar de hacer conceptos y vamos a irnos más rápido, pero sí necesitamos entender esto. No lo vamos a entender. Y te fijas, aquí todas estas lecturas que están sobrelapando no es otra cosa que si tú cuando las enlapas o sobrelapas, estas lecturas pequeñas se vuelven a convertir en ¿qué? En una lectura más grande. Se alcanza a ver el sobrelape aquí, ¿verdad? Sí. Hasta acá llega. Hasta ahí no hay problema. Entonces estamos viendo que los tamaños de inserto, los cuales estamos metiendo a E. coli son en promedio de 3,200 pares de bases. Sin embargo, lo que nosotros estamos obteniendo de secuenciación son 1,000 pares de bases. Por lo consiguiente, hay fragmentos del DNA que no se pueden secuenciar a la primera vez, sino van cubriéndose a la segunda, tercera, cuarta, como ya lo hemos estado viendo en función a las curvas cuando nosotros de cobertura. ¿Cuánto es lo que requerimos para cerrar un gen? Y lo único que estamos haciendo es añadiendo con las X más lecturas. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? No. Excelente. Pues aquí viene el meollo. Realmente lo que estamos nosotros secuenciando al agarrar un fragmento son los términos pareados. Los términos pareados. ¿Y qué es eso? Bueno, no es otra cosa que, obviamente, cuando la tecnología de Solexa, que empezó, fue la siguiente, igual que 454, lo que ellos proponían es que nosotros vamos a obtener nada más de este fragmento de 3,200 pares de bases, vamos a secuenciar nada más extremos. Es todo lo que va a pasar. Los extremos. Entonces, este es un extremo. Quedamos, ya entramos en más términos. Forward, este es un extremo, perdón. Reverse. Es decir, 5', 3', 5', 3', y este va a 3',
5'. Hasta ahí vamos bien. Pero si te has fijado, vamos a poner nada más una prima para que. Hay una zona que no se secuencia, que es el medio de este fragmento. Entonces realmente lo que estamos secuenciando con estas tecnologías es los términos pareados. Entonces esta tecnología, o a veces se denomina, ok, ya está ahí, excelente. Aire, términos pareados en, ¿no? Perdón. Eso significa que términos pareados. Entonces cuando, aquí está, términos pareados. Es lo que significa. Es decir, términos, aquí están los términos de este fragmento, tenemos este fragmento de 3.2 kb. ¿Dónde está su término? Aquí está su término. ¿Y aquí lo termino? Acá está. Solamente lo que va a secuenciar la tecnología es esta parte y esta parte. Y entonces nos queda un hueco de esta parte. Entonces, si estamos hablando de un fragmento de 2 kb, pues bueno, estamos 1000 para acá, 1000 para acá, y entonces tenemos 1000 en medio. Aquí tenemos, si seguimos en este mismo ejemplo, tenemos 1000 pares de bases que no están secuenciadas. Esto es algo que a lo mejor los estudiantes a veces se confunden, porque ellos piensan que al secuenciar un fragmento están secuenciando su totalidad, y eso es una mentira. Realmente lo que están secuenciando son los términos pareados, pares de bases. Términos pareados, es lo que está secuenciando. Esta parte, los términos pareados. Esta es la parte que se está secuenciando. Por eso cuando a los proyectos de secuenciación hay unos proveedores, unas empresas que te dicen, a ver, dime tú qué quieres. ¿Quieres que te secuencie los dos términos o que nada más te secuencie un término? Entonces cuando estamos hablando de pairing, estamos hablando de términos, los dos extremos, ¿no? Si vamos hablando de single end, significa que pues nada más es uno. Puede ser que sea el forward o el reverse. ¿Pero eso qué conlleva? Bueno, ¿qué conlleva de que podamos secuenciar los dos extremos o que nada más secuenciemos un extremo? ¿Tiene alguna información? Sí, esto es importante. ¿Hasta ahí tenemos una duda? Entonces, realmente lo que nosotros estamos secuenciando en las tecnologías, en todas, son los términos pareados. De un fragmento secuenciamos nada. ¿Por qué se utilizan los términos? Los términos pareados es básicamente a la técnica en cuestión de cebadores que están utilizando, sino que parte de lo que es el DNA, cuando llega la DNA polimerasa reconoce un sitio, al reconocer ese sitio empieza a sintetizar. La polimerasa es una enzima, que imagínatela como un ferrocarril, que una vez llega y lo montan en las vías, empieza a caminar. Y cuando hay una de estas desviaciones en las vías del tren, puede desviarla o puede decir hasta aquí ya no avanza el tren. Entonces, todas las tecnologías se basan en eso, que tienen un fragmento y obviamente inicia la secuencia al inicio del fragmento, no en medio. Es por lo mismo de la polimerasa que necesita un inicio para empezar a replicar el ADN. Hasta la fecha se sigue usando la DNA polimerasa. La DNA polimerasa es una enzima o es parte de la maquinaria enzimática de todas las células, ya sea eucariotas o procariotas, para poder replicar su DNA. Hay algunas tecnologías que inclusive ya utilizan DNA polimerasa modificada, ¿no? Entonces, ¿por qué los extremos? Porque la DNA polimerasa empieza a sintetizar desde los términos, no así en estas regiones. Entonces llega la DNA polimerasa y llega un punto donde pasa cierta distancia y entonces esta también se equivoca. Por eso es más fidedigna estos primeros extremos, que llega, hace su trabajo, pasa cierta longitud en el DNA y esta deja. Acá el viceversa se pone en reversa, empieza su trabajo y se detiene. Entonces, eso nos está dando un esquema de la siguiente manera, que cuando tú estás secuenciando, ahora sí ya sabemos qué es la cobertura, realmente lo que nosotros estamos teniendo de un fragmento de DNA son los términos pareados. Y entonces realmente lo que tú obtienes de tu secuencia son por cada tamaño,
Por cada inserto de DNA que se está metiendo, solamente estamos obteniendo los fragmentos. Y si te fijas, entonces, esto va así. La forma en que avanzamos a la secuenciación es así. Nada más estamos avanzando los términos y por lo consiguiente estamos cubriendo esta parte. Así es. Vamos avanzando. Y cada una de las flechas, recuerda que es una cobertura más. Sucesivamente hasta cubrir toda esta parte. Y esta parte nos faltan, pienso que son 2 flechas más. O dos coberturas más. Para poder realizar esa parte. Aquí está, ahí, perdón. Ahí está. Entonces, si te fijas, cada una se va sobrelapando y hace una secuencia más larga porque está sobrelapada. Entonces, realmente la secuencia inicia aquí. La secuencia inicia aquí. Y termina hasta acá. Porque existe un sobrelape. Estás viendo cómo va como en escalerita. Pero esto es un forward. Y esta va a tener su pareja. Por eso dice pareada, de parejas. Esta tiene su pareja, es esta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? Bueno, esta distancia es proporcional ¿a qué? A este tamaño del inserto. Entonces, realmente, siempre va a haber una distancia en función del tamaño del DNA que nosotros podamos o seleccionemos en la electroforesis. Y lo que sería entonces esta parte. Si aquí nosotros seleccionamos de 2 a 5, bueno, nuestra distancia que hay de una lectura a otra lectura pues va a ser de 2 a 5 kb. Illumina o Solexa cuando empezó a trabajar maneja tamaños de inserto de 200 pares de bases y ahora ya entendemos qué significa eso. Esto es Sanger. Estamos hablando que Sanger maneja distancias de 2 a 5 kb. Pero si te comento que Illumina, ay, no, también que había quedado, Illumina o Solexa en su momento, Solexa ya no queda, pero es bueno referir sus inicios porque Solexa ilumina. Quedamos que está teniendo tamaños de inserto de 200 pares de bases. Significa que esto es lo siguiente, que si tú tienes un fragmento de ADN, no puede ser. Tú tienes un fragmento de ADN, este fragmento de ADN, lo que realmente los cachitos en los cuales se va a empezar a fraccionar, van a ser pedazos. ¿Van a ser pedazos de cuánto? De 250 a 200, ¿no? Van a ser fragmentos de 200 a 250 pares de bases. 250 pares de bases. Entonces, si vemos las lecturas que son más chiquitos en su inicio, estamos hablando que cada fragmento secuenciado de 200 pares de bases, las lecturas empezaban a ser de 36. Entonces vamos a tener cosas más pequeñas. Ya no les voy a poner la flecha, nada más voy a poner así para que sea más sencillo.
sea, aquí estamos viendo algo, que al hacer las lecturas más pequeñas, bueno, aumentamos más la cobertura, sí, eso es cierto. Pero lo que estamos haciendo con esto es que estamos obteniendo fragmentos, muchos fragmentos del genoma secuenciados, ¿verdad? Con un tamaño promedio de 200 a 250 pares de bases, pero van a ser fragmentos más pequeñitos, ¿no? Entonces realmente Illumina, si te fijas, maneja lecturas, en su momento empezó con 36 pares de bases. 36 pares de bases. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si te fijas, aquí vemos algo curioso. Ok. Déjame poner... Ay, qué caray. Aquí lo hice más grande, pero... Como ahorita no tengo ratón, un momento. Ay, aquí está. Creo que va a ser más sencillo así. Ya, gracias. Tengo un ratón ahorita y es más sencillo. Ok, estamos aquí en Illumina. ¿Ves la diferencia de Sanger? Son lecturas más grandes, fragmentos más grandes. En cambio, Illumina son fragmentos muy pequeñitos. ¿Hasta ahí tenemos duda? Pues creo que no. Es muy sencillo, ¿no? Realmente lo que estamos obteniendo de la secuenciación de un fragmento de DNA son sus términos. Términos pareados o términos únicos, ¿no? O single. Ya sea que sea un par o ya sea que sea un extra. Y el tamaño de inserto no es otra cosa que la distancia que hay de un forwards a un reverse. Dependiendo de la tecnología de secuenciación, las distancias pueden ser más grandes o pueden ser más cortitas. Pero estas distancias, ¿qué conllevan? De que sean grandes o sean chicas. ¿Qué conllevan? Pues bueno, conllevan una mayor fragmentación del DNA. Es decir, tú puedes descubrir más tu DNA. Ah, recuerda que el tamaño de inserto es la distancia que hay de la primera lectura forwards a la siguiente reverse, su pareja. Esta distancia que hay que no se secuencia, esto quiero que sí recuerdes siempre, porque esto es fundamental. Cuando te digan, vamos a secuenciar, hay una especie de pino, ¿no? que tiene un potencial económico grande, pero pues queremos ver realmente, o queremos salvaguardar su genética y queremos ver su mapa. Ok, sí. Entonces, pero nosotros vamos a utilizar varios tamaños de inserto. Vamos a usar varias tecnologías de secuenciación para poder cubrir todo ese genoma. Ok, estamos en términos que ya estamos comprendiendo. Al decir diferentes tamaños de inserto, lo que significa es que van a tomar diferentes tamaños de DNA, los cuales fueron obtenidos por métodos físicos. Entonces aquí tenemos un Sanger y tenemos un Solexa. ¿Y esto qué significa en palabras mundanas? Pues que realmente dentro de la electroforesis, cuando se ponga en un gel, aquí tenemos el gel de la electroforesis, donde recuerda que lo más grande se queda arriba y lo más liviano se queda abajo, ¿no? Este es menor tamaño y este es mayor tamaño. Muy bien ahí. Entonces estos son los fragmentos que estamos nosotros obteniendo por un método físico cuando se fragmenta el DNA. Así se ven en la electroforesis. Quedamos que esta parte son fragmentos pequeñitos. Y aquí se pone un marcador molecular. No es otra cosa que unas barras, los cuales ya están estandarizados y sabes que una barra mide tantos kbs, ¿no? Entonces aquí se empiezan a hacer más pequeños, ¿no? O sea, son fragmentos más pequeños. Y te dice, esta rayita significa que este fragmento de DNA que tú quieres cortar, un electroforesis es una gelatina. Todo es una matriz en la cual el DNA se está moviendo a través de una carga eléctrica. No es otra cosa que una gelatina. Entonces aquí lo que podemos ver te va a decir, mira,
Esta parte es, mide a 100 pares de bases, porque ya está estandarizado. Entonces, todo esto lo que está aquí es mide 100 pares de bases. Entonces, ahora sí, nos están diciendo que Illumina solamente agarra tamaños para esta parte, cuando iniciaba, de 200 a 250 pares de bases. Entonces, Illumina solamente va a agarrar el DNA, ¿cuál? El DNA de aquí para abajo. Toda esta parte de DNA va a ser cubierta por Illumina. Y Sanger me dice que va a agarrar de 2 a 5 kb. Bueno, Sanger lo que va a hacer es que va a agarrar fragmentos de esta parte. Entonces aquí tenemos a Sanger. Aquí tenemos a Illumina Solexa, pero vamos a poner Illumina para quitar la S y que no tenga problemas. Entonces, si te fijas, estamos cubriendo diferentes secciones de ese genoma en una misma corrida, mira, bueno, en una misma fragmentación. Aquí tenemos este rango que va de ¿qué? Este rango va de 200 a 250. Y este rango que vamos de... ¿Dónde va? Va de 3 a 5 kb, ¿no? Va de 3 a 5 kb. Y así las siguientes tecnologías como la PacBio nos dice que ella puede agarrar hasta... Inclusive la 454 tenía un protocolo que agarraba hasta... Tengo entendido, si la memoria no me falla, hasta 7 kb. Entonces aquí estamos dando que los fragmentos de 7 kb están por acá. 454. 7. Entonces, a ver si puedes vislumbrar cómo es esta situación. 54. Y otra que es PacBio y agarra hasta de 20 y 30 kb. Están hablando cosas que están hasta por acá. De fragmentos de DNA. Poco a poco estamos agarrando fragmentos de diferentes tamaños. Cada tecnología puede hacer eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola. Sí. Ah, ok. Entonces, mira. Quedamos que estas tecnologías... es que estoy escribiendo más grande, ¿verdad? Estas tecnologías utilizan diferentes tamaños de inserto. ¿Qué es lo que estamos realmente? Es esta cuestión. Que dentro de la electroforesis, cuando tú empiezas a visualizar los diferentes tamaños de DNA que fueron obtenidos por una fragmentación al azar, tú puedes cortar con un cúter esta gelatina y todo este DNA se queda en esa malla, en esa estructura. Y entonces el DNA cortes va a tener este tamaño. Cortas tu gelatina y todo lo que está aquí en esta gelatina va de 100, de 200 a 150. Luego cortas este fragmento de tu gel y toda esta gelatina tiene ADN de 3 a 5 kb. Cortas esta parte de tu gelatina y entonces vas a tener fragmentos más grandes. Generalmente en los proyectos de secuenciación de plantas se utilizan diferentes plataformas. Pero hasta ahorita, ¿hay dudas con esto? Pues, o sea, por ejemplo, el hecho de que, bueno, Solexa tenga como pues menor tamaño de inserto y Sanger un mayor tamaño de inserto. O sea, ¿esto te hace mejor o peor pues a la tecnología de secuenciación? Ahora, la pregunta es, yo creo que lo que me quiere decir, ¿y esto para qué me sirve, no? O sea, ¿qué sentido tiene que agarre pedazos chicos, pedazos grandes, pedazos medianos y pedazos muy grandes? Te preguntarás, ¿qué aplicación tiene esto? Porque para mí me da igual, ¿no? Dices, bueno, ya sea chicos, grandes, pequeños. Si yo sigo secuenciando porque es al azar,
esos huecos yo los voy a cerrar conforme yo vaya avanzando, ¿verdad? Eso dice la lógica, ¿no? Ujú. ¿Sí, no? ¿O no? Sí. Pero si yo te contara que el DNA no es tan sencillo como eso, sino que el DNA está constituido por unas cosas que se llaman secuencias repetidas o secuencias de baja complejidad. Otro término, secuencias de baja complejidad, es decir, que a veces hay regiones del genoma que se les denomina como basura, que no tienen genes, sino que están sin genes, pero tienen DNA, pero o sea, no es un DNA que esté codificado. Entonces tiende a ser DNA de baja complejidad o tener secuencias repetidas. Y aquí es donde se complica esto, y yo creo que con esto vamos a cerrar, al menos en esta clase. Entendimos que cada plataforma de secuenciación maneja diferentes tamaños de inserto, y esto no se nos proporciona fragmentos o consensos, ¿verdad?, de lecturas que ya hemos visto que es un consenso. Este es un consenso. Tienes tu forwards y tu reverse, ¿verdad?, que van sobrelapando hasta hacer una secuencia mayor que la lectura, porque la lectura tiene una longitud, en este caso de Sanger, de 1000 pares de bases, pero si tú estás sobrelapando, puedes obtener secuencias largas, hasta de millones de pares de bases, hasta que sean interrumpidas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se interrumpen las secuencias? Y aquí viene ahora la siguiente cuestión. Las secuencias o los consensos de lecturas se interrumpen, quedamos que era al azar, y cada vez que nosotros hacíamos una secuenciación al azar, entonces íbamos cubriendo parte de ese genoma, si lo recordamos. Del genoma inicial, tienes aquí la primera fragmentación, segunda secuenciación, tercera, cuarta, quinta, y vas avanzando y cubriendo todo tu genoma. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No. Y esos huecos se daban por la misma aleatoriedad del proceso de secuenciación. Sin embargo, no solamente es por el azar, los cuales esos huecos se generan o se interrumpen. Son creados o no se pueden cubrir, sino que también estos huecos se denotan por una cosa que se llama... Hay que abrir algo más grande, Dios mío. Una cosa... Bien, para poder corregir mi pizarra. Por secuencias repetidas, va a ser también por unas cosas que se les denomina secuencias de baja complejidad. No es lo mismo las secuencias repetidas y de baja complejidad. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aquí tenemos una secuencia repetida, no es aquel que puede ser como monómeros, puede ser, ¿te fijas? Puede ser, entonces, aquí puede ser TTTT. Entonces, si te fijas, las secuencias pueden ser monómeras, si por una sola letra, dos letras, ¿no?, intercaladas. Esas son las secuencias repetidas, mira, puede ser así en tándem. Y las secuencias de baja complejidad incluyen estas tándem, pero tienen otros elementos. Y ahorita con esto vamos a tratar de cerrar. Todo mañana tenemos clases, si es correcto. Vamos a tratar de cerrar este tema y ya pasamos más, vamos a ser más rápido en las secuencias. De baja complejidad puede ser una situación así. Ahí no existe. Donde hay unas secuencias en tándem, pero, o sea, hay una secuencia que no codifica, es decir, tiene algunas secuencias repetidas, pero no son como estas de arriba tándem, ¿no? Que son A, T, 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 T. No, que es una mezcla de nucleótidos que no da ninguna estructura de codón. Yo sé que esto es, porque tú eres ingeniero ambiental y se lo complica un poco, pero para que un gen pueda existir dentro de un genoma, requiere de codones, unas agrupaciones de DNA
en tercias que se llaman codones. Agrupación en tercias se denominan codones. Codones se utilizan para poder sintetizar aminoácidos. Pues aquí tienes las agrupaciones del DNA que se hacen en codones. Y esto es un codón de inicio que significa una metionina. La metionina es un aminoácido. Entonces, lo que hace es que una secuencia de DNA, generalmente lineal, como lo hemos visto acá, se agrupa en 3 para codones. Eso es lo que, esos codones son los que reconocen la DNA polímeras. Que son tercias, las cuales, entonces, si la memoria no me falla, ATG es un codón de inicio donde llega la DNA polimerasa y reconoce estos 3 ATG. Hay un ATG. Aquí me voy a yo a meter y voy a empezar a transcribir. Y llego cuando un TGA, aquí dejo de transcribir. Entonces, rápidamente quedamos que, ¿de qué depende de que esos consensos de secuenciación hayan sido obtenidos previamente por las tecnologías de secuenciación? Estos consensos dependen o se interrumpen en función de la cobertura. Entre más secuenciemos, pues más vamos a cubrir los espacios que hay o huecos en el genoma. Pero habrá algunos huecos que nunca se van a cubrir. ¿Por qué nunca se van a cubrir? Porque depende del tamaño de inserto que nosotros ocupemos. Y aquí, para poder entender esta parte, ya entendemos que es un consenso, entendemos que los consensos dependen de su tamaño de inserto, la distancia que hay de una lectura a otra. Y que estos consensos pueden verse interrumpidos en regiones del DNA. Hay regiones del DNA que difícilmente van a ser cubiertas por algún tamaño de inserto en particular, por este tipo de secuencias. Esas secuencias van a dar regiones del DNA, van a dar regiones. Ya, para ya no cometer que se haga ya gigante esto, lo voy a poner así. Que pierdo la perspectiva con este pizarrón. Cuando sea esto, entonces quedamos que va a haber regiones que no se van a poder secuenciar. Va a haber regiones que no se van a poder secuenciar. No se van a poder secuenciar. Voy a poner en texto. Está muy feo. Vamos a poner en texto mejor. Que en verdad es complicado aún todavía. Entonces van a existir regiones que no se van a poder secuenciar. ¿Por qué? Por las repetidas. Que da igual, o sea, ahora vamos a entender por qué esto se complica. ¿Y esto qué es? Bueno, ahora sí, vamos a tratar de entender por qué esto ocurre. Por regiones que no se van a poder secuenciar, van a ser denotadas por esas secuencias repetidas y de baja complejidad. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva o nos da este problema de que si nosotros tenemos un DNA, y este DNA voy a poner sus regiones repetidas en rojo. Supongamos que tenemos una región repetida aquí, y luego otra región repetida aquí, y otra región repetida aquí. ¿Estamos bien ahí? Y este DNA tiene un tamaño de 30 kb, ya sabemos que es un kb, kilos
30.000 pares de bases, lo que significa. Y estos fragmentos miden 5 kb. Ahora con otro color para que no haya ningún problema. No. Aquí, ok. Muy bien. Ahí está. Estos fragmentos, estas secuencias repetidas miden 5 kb. 5 kb. ¿Vamos bien ahí? Estas son secuencias repetidas. Son secuencias repetidas. Entonces, son secuencias repetidas. Y esas secuencias repetidas tienen una longitud de 5 kb. ¿Ya vamos bien ahí? Bueno, sí. Entonces quedamos de que la secuencia de Illumina, si nosotros tenemos secuencia por Illumina porque es más barata, nos da mucha cobertura y nos permite cubrir, valga la redundancia, el mayor porcentaje de nuestro genoma. Ahí vamos bien. Pero quedamos que el tamaño de inserto de Illumina va de 200 a 250 pares de bases. Es decir, que la distancia de una lectura a otra es de 200 a 250 pares de bases. No tenemos problemas ahí, ¿verdad? Así. Sí, es que la pizarra pierde la perspectiva. Aquí está, así la debo de dejar. Entonces, ahí vamos bien. Entonces, estos huecos que están aquí, estos huecos, no importa lo que midan, porque pues aquí pueden ser, son 5, 5, 15, significa que aquí son 5 y 5 más. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aquí son 5, que son de DNA que es normal, bueno, que no es repetido. DNA normal, ¿verdad? No repetido. Vamos a poner una de no repetido. Aquí este hueco. Que no. Y aquí tenemos otro hueco. Esos son los DNA que no tienen repetidas. Pero son DNA que tienen un tamaño de ¿qué? Son DNAs que tienen un tamaño de igual, porque mide 30, 5 kb. Hasta ahí, ¿tenemos dudas? Y eso si hacemos entonces, hacemos un zoom. Y, José Luis, está perfecto. ¿Tú me estás diciendo que esos fragmentos tienen secuencias de ADN y esas son repetidas? Bueno, pues si tenemos el que no tiene secuencias repetidas y hacemos un zoom, significa que este fragmento de 5 kb, yo voy a poder ir avanzando con mi secuencia Illumina. Al poner yo esto, estoy refiriéndome a un consenso. Y ya sabemos que es un consenso, ¿verdad? Este consenso se derivó de secuencias o pares de bases pequeñitas. Es decir, un forward y un reverse. Ya sabemos esto. Vamos avanzando muy feliz. Vamos avanzando muy feliz. Hasta ahí vamos bien. Vamos cubriendo esto. José Luis está muy bien, perfecto. Yo no veo ningún problema. Illumina es muy buena, muy barata. Estoy aventando esto. Pero cuando llego, sorpresa, cuando llego a esta secuencia repetida, ¿verdad? Generalmente las secuencias repetidas tienen secuencia igual en estas partes del genoma. Es decir, que esta es igual a esta, igual a esta, igual a esta. Caray. Esta es igual a esta, igual a esta, igual a esta. Ay, José Luis, creo que hay un problema. Porque entonces las lecturas que yo voy a obtener de Illumina pueden pegarse aquí, pueden ser parte de aquí, pueden ser parte de aquí o pueden ser parte de aquí. ¿Vamos bien ahí? Es algo complejo, pero así es el DNA. Dentro del DNA hay secuencias repetidas que pueden ser iguales y esas pueden ser presentadas, observarse a todo lo largo, n veces. Pueden ser que esta secuencia en particular, estamos hablando de una secuencia que sea esta secuencia, va a estar repetida varias veces a lo largo del genoma. Y esta secuencia tiene una longitud mayor a ¿qué crees? A ver si más o menos estamos entendiendo o a dónde quiero llegar. Esta secuencia repetida tiene una longitud mayor a el tamaño de inserto que está utilizando Illumina. Es decir, que esta lectura es mayor. Esta lectura es mayor a los 250 pares de bases
que Illumina me está dando. Ay, no puede ser. A los 250. A los 250. 250 pares de bases. Por más que yo esté secuenciando, por más que le meta secuencia, mis términos pareados nunca van a poder salir o nunca van a poder cubrir esta secuencia repetida que puede estar o que está presente aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque su tamaño es más pequeño que la secuencia. Entonces, si yo tengo un consenso chiquitito de 250, ¿dónde voy a poner ese consenso? ¿Aquí? ¿Aquí? O acá, porque esta región es la misma que acá, es la misma que acá, es la misma que acá. Y como es la misma que acá, esta región, ¿cómo voy a poder saber en cuál va si ese tamaño de repetidas es mayor a mi tamaño de inserto? ¿Sí queda claro? A lo mejor no queda claro ahorita porque no se alcanza a percibir, porque de estas repetidas yo estoy obteniendo de Illumina la siguiente forma. Si aquí puede ser que, como son regiones tan pequeñitas, pueden ser colocadas en esta parte, pueden ser colocadas acá, pueden ser colocadas acá. No lo sabemos. ¿De qué depende? Pues depende de sus vecinos que no son, ¿qué? Repetidas, que son genios. Pero para poder abarcar estos vecinos necesitamos ampliar la distancia de aquí a acá. Acuérdate que la distancia de una lectura versus otra depende de ¿qué? Del tamaño de inserto. Entre más grande es el tamaño de inserto, quedamos que solamente secuenciamos los términos pareados, entonces vamos a ver gráficamente qué significa. Que necesitamos una lectura, si una lectura que tenga la distancia con su contraparte mayor a 5 kb. Es decir, que esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Porque está un poco complejo, pero yo creo que así se va a entender. Es de la secuencia repetida, aquí vemos un zoom, esta parte es esta que está acá, esta parte que está es aquí. Esta es la secuencia repetida y esta es la secuencia. Aquí está. ¿Sí? Como esto es igual, pues difícilmente las lecturas que nosotros estuvimos, aunque sean pequeños fragmentos de Illumina, consensos, ya no estoy hablando de lecturas, un consenso es esto que está aquí, ya no estas pequeñas lecturas, pues vamos a ponerlas para que vamos a entender lo mismo. Aquí empieza, la lectura empieza acá, pero también empieza acá hay una que es igual. Son la misma secuencia. Lo que realmente estamos haciendo es que es lo mismo. No podemos avanzar porque es la misma secuencia y no sabemos dónde termina por la complejidad que tiene. La única forma de poder es dar un salto a esta parte. Un salto a esta parte. Es correcto, por eso necesitamos aumentar con otra tecnología. Este es Illumina. Al meter entonces 454, 454 nos puede dar entonces ahora tamaños de 7 kb. Este fragmento mide 5 kb. 5 y este mide 5. Entonces, con 454 lo que vamos a tener es este tipo. Ahora sí, uno va a pegar aquí y la otra contraparte va a pegar acá. El siguiente va a pegar acá y la siguiente va a pegar acá. La siguiente va a pegar acá y este va a pegar acá. ¿Ve? Ya estamos entendiendo que la distancia que hay, que nos está uniendo esta parte codificante a esta parte que es repetida, al aumentar el tamaño de DNA que queremos secuenciar, pues vamos a ir cubriendo estas regiones repetidas que con un tamaño pequeñito no podemos, hacen como ciclos, como burbujitas, ciclos, no podemos salir porque nuestro fragmento es muy pequeño. Y como es muy pequeño, no podemos salir de acá hasta brincar al siguiente bloque. Pero el siguiente bloque no se puede hacer siempre y cuando nuestro tamaño de inserto sea mayor a el de las repetidas. Esto es 454. 454 con un tamaño de inserto
que quedamos que es de 7 kbs, es decir, 7000 pares de bases. Entonces ya podemos ahora sí brincar esta región, y esto lo que nos va a dar son consensos de este tamaño. Y estos consensos, cuando los sumemos a estos, ya entonces estas verdes se van a poder anclar aquí, aquí, y vamos a poder entonces discernir si esta va acá, o esta va aquí, o esta va acá. Ya vamos a poder reordenar estas secuencias que por el simple tamaño de inserto pequeño no lo podemos hacer. Pero al meter otra tecnología con un tamaño de inserto mayor, vamos a poder reordenar o andamiar. Su palabra son scaffold, pero en español sería andamiaje, un andamio, con este tipo de lecturas que tienen mayor distancia. Y entonces estamos cubriendo ahora sí regiones del genoma que son complejas, es decir, que son regiones de baja complejidad o repetidas. Es por eso que las diferentes tecnologías de secuenciación surgieron. Entre más grande sea el tamaño de inserto, vamos a poder cubrir secuencias del DNA que son repetidas. Oye, José Luis, pero pues a mí qué me importa, ¿no? Ah, pero es que tú eres ingeniero ambiental, entonces estamos hablando de plantas. Y si yo te dijera que las plantas en promedio tienen un genoma repetido aproximadamente llega al 40 hasta el 50% repetido. Se vuelve entonces un caos y se vuelve una calvario, una maldición, porque el 50% o 40% del maíz es idéntico, es repetido y tiene muchas copias. Santa Madre de Dios, entonces, ¿cómo voy a poder armar ese rompecabezas si José Luis me está diciendo que ese rompecabezas está repetido un 40%? Y no conforme que está repetido, pues bueno, mis tecnologías de secuenciación tienen muchas copias, ¿no? Es decir, el maíz, dentro de su misma genoma, tiene varias copias de un mismo cromosoma. Pueden ser tetraploide, es decir, que cada copia de cromosoma puede tener 1, 2, 3, hasta 4. La fresa tiene hasta 8 copias de un cromosoma, es decir, que un cromosoma tiene 7 versiones. Y se vuelve esto un caos tremendo. Por eso, para secuenciar hoy en día una planta sigue siendo un reto impresionante, por la gran complejidad que tienen estas plantas de ADN repetido, porque evolutivamente las plantas evolucionan duplicando su genoma. Existen plantas que lo duplican completo. Entonces, las plantas son de otro planeta porque lo que hacen es que empiezan a duplicar su genoma. Supongamos aquí tenemos un porcentaje de duplicación, y aquí tenemos los fragmentos duplicados. Entonces, aquí podemos ver que estas cosas van así. Entre más pequeño es el fragmento de DNA, mayor está duplicado. Entre más grande está sin el DNA, pues menos se duplica. Es una tendencia que hay. Aquí tenemos duplicación. Estos son los tamaños de fragmento de repetidas. Voy a poner en texto porque esto es un calvario. Tamaño de repetidas. Y aquí estamos hablando porcentaje de repetidas del genoma. Es decir, ¿cuánto del genoma está repetido? Porcentaje de repetidas. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos porcentajes de repetidos. Y esto va así. Porcentaje. Aquí bueno, creo que la gráfica no la puse muy bien en la perspectiva. Lo vamos a borrar. Y lo vamos a poner ahora sí. Entonces, esto puede ser así, que empieza a partir, ahora sí. A partir de cierto porcentaje, en plantas puede ser un porcentaje de 30%, dependiendo de la planta y su complejidad, va para arriba. El maíz está entre el 30 y 40%, el aguacate también, la fresa. Entonces, esto va aumentando. Entonces, para cubrir esta parte que está aquí, para cubrir esta parte de repetida, para cubrir todo este genoma que es repetido y sepa Dios que tenga ahí, y aparte tienen muchas copias, ¿qué necesitamos? Ahora sí ya podemos contestar esto. ¿Qué necesitamos? Diferentes tamaños de ¿qué? Inserto. ¿Correcto? Entonces necesitamos diferentes tecnologías de secuenciación. O sea que aquí en este caso para secuenciar, no sé, el maíz se tienen que combinar las tecnologías. Es correcto. El maíz se secuenció en el Angevio
que se lo ganaron los chinos, o los gringos. El aguacate también se secuenció, llevó 10 años en ensamblar y no lo han terminado el aguacate, está incompleto. Pero para que veas la magnitud de esto, llevó 10 años poder secuenciar el aguacate. 10 años, una década, casi. Ese proyecto ya tiene mucho que empezó. El maíz también, o sea, tiene ya un rato que empezó. Te digo porque yo iba a ensamblar el aguacate, ¿no? Más que no me pude yo titular a tiempo. Por eso sé a primera mano es el tiempo, ¿no? De lo que conlleva. Entonces, en conclusión, los diferentes tamaños de inserto son importantes para poder cubrir, ¿qué? Son importantes para cubrir las regiones repetidas, ¿no? Son importantes para cubrir, ¿y qué vamos a cubrir con esto? Las regiones repetidas. Con ese tamaño de inserto estamos cubriendo. Vamos a poner en texto para evitar los problemas. No, esto no lo quería yo. Oh, no. Oh, Dios. Díganos, por favor. ¡Santa madre! Houston, tenemos un problema. Dios mío. Ahora sí todos creemos en Dios, ¿verdad? Y no creemos en la evolución, creemos en Dios y lo llamamos. Vamos a ver si lo que pagó el IPN por esto vale la pena. Es correcto, mira. ¿Sí funcionó? Perfecto, lo borramos. Excelente. Entonces aquí voy a poner que los diferentes tamaños de inserto nos van a poder cubrir, permiten cubrir las regiones repetidas ¿de qué? De un genoma. Y ahorita van a secuenciar, te dije, ¿no? De los murciélagos. Que el proyecto, 1000 especies, no sé cuántas son, es una barbaridad, 1000, ¿no? O sea, eso ya es un hecho, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos permite. Y son genomas te dije que eran de 2 millones, ¿no? No, 2 billones, 2000 millones de pares de la santa, ¿no? Y entonces, para poder secuenciar cualquier genoma, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer una simulación o saber. ¿Qué necesitamos saber para poder secuenciar un genoma? Necesitamos saber, ahora sí, para terminar esta parte, necesitamos saber el porcentaje de qué. Necesitamos saber el porcentaje de... ¿De qué porcentaje? ¿Te imaginas? Repetidas. Para poder saber cuánto dinero vamos a tener que gastar para poder secuenciar a nuestro organismo modelo. Lo que nosotros querramos secuenciar. Necesitamos saber el porcentaje de repetidas para poder hacerlo. ¿Sí me escuchaste? Sí. Excelente. Entonces, con esta parte ya hemos entendido que las diferentes tecnologías de secuenciación manejan diferentes tamaños de lecturas, es decir, diferentes tamaños de términos pareados que pueden ser más pequeñas, más grandes, y nos van a manejar diferentes tamaños de distancia de inserto. ¿Y cómo voy a saber el porcentaje de repetidas? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo voy a saber el porcentaje de repetidas? Esa es muy buena pregunta. Que si quieres sufrir, no. Es decir, necesitamos siempre tomar en cuenta la pregunta es la siguiente: si yo no tengo mi genoma secuenciado, ¿cómo voy a saber cuántas repetidas tiene, verdad? ¿Cómo si no lo tengo secuenciado? Bueno, lo que se hace es que gracias a la tecnología existen múltiples secuenciadas. Entonces, un ejercicio es, tomar un primo
Al decir un primo es una especie relacionada, filogenética, es decir, qué tan cercano es en tu DNA con la especie que tú quieres secuenciar. Y empiezas a analizar el genoma de tu primo para saber si es mi primo y es parte de mi familia y tiene estas secuencias repetidas. Entonces, como sos parte de una familia o de un género, si siendo el mismo género, pues tampoco va a ser tan diferente, ¿sí me voy a entender? Tienes una especie del mismo género, en teoría es del mismo género, comparten muchas características, dentro de ellas características de ADN, por lo consiguiente, entonces, las repetidas de mi primo, de mi mismo género, filogenético, pueden estar contenidas o puedo utilizarla como un punto de partida para poder predecir cuánto dinero me voy a gastar en secuenciar a mi planta. Así es como se trató de hacer con el maíz y con el aguacate. Pudieron hacer proyecciones para ver con otras secuencias que ya estaban incompletas, pero aún así te dice una idea de cuántas repetidas tiene. Entonces tú tienes un porcentaje teórico que te dice aproximadamente estamos hablando del 20, 30. Entonces de ahí ya tienes que echarle pluma y cálculo para ver entonces qué tecnologías de secuenciación vas a tener que utilizar. ¿Sí? Entonces esto parece trivial, pero créeme que no es tan trivial. Créeme que a sus inicios mucha gente gastó mucho dinero en sus proyectos. Gastaron, porque cada vendedor que sale, eso es así, la ciencia y la tecnología siempre es la novedad. Llega una nueva tecnología de secuenciación, en su momento fue Sanger, después llegó 454 y nos dijeron, miren, 454 les va a dar lecturas a la mitad del tamaño de Sanger, pero les va a dar coberturas de 80 por. Entonces, wow, no puede ser 80 por, siendo que Sanger me da apenas si puedo cubrir con 1 por el 50-60. Me estás diciendo que esta nueva tecnología de entrada me va a dar 80 por, y me puede dar 40 por, ¿sí? Y con lecturas de 50 pares de bases te la compro. Pero, ¿dónde está el truco o dónde está el problema? Que en los tamaños, en la complejidad de las secuencias. Nos dimos cuenta que realmente lo que era importante para poder secuenciar un genoma era poder saber el porcentaje y tamaño de esas repetidas. En función de eso, nosotros deberíamos de escoger las tecnologías. Y así llegó Ion Torrent, el flujo de iones, torrente de iones, dijo, miren, ahora yo vendo un chip que igual ahí se pueden hacer las corridas, es mucho más barato, ¿sí? Y pueden aumento igual que 454 y no cometo los mismos errores de 454, pero con la novedad que el chip era muy caro y estos cometen errores de indel. Bueno, sé más adelante esos términos. Y después llegó otra vez Illumina y dijo, aumenté mis tamaños de lecturas, ya he estado trabajando más en eso, puedes regresar conmigo. Y llegó otra tecnología que tal vez si la vamos a ver a detalle un poco, que se llama el Solid, que ahí son colores, no son secuencia lo que nos da, son colores, como el de Sanger, son colores. Entonces ahí es diferente, pero nos da una cobertura tremenda. Entonces cada vendedor viene y te dice mi producto es el mejor. Pero, desafortunadamente, así funciona también la ciencia, hay intereses y a veces compran los aparatos y a veces los aparatos no dan el rendimiento que la gente esperaba porque, pues bueno, necesitamos entender bien qué queremos secuenciar, ¿no? Y dependiendo de lo que queramos secuenciar, es la tecnología que nosotros podemos utilizar. Y ahorita la que está de moda, perdón, y un gran marketing es la nanopore. Y te dice, mira, yo te ofrezco un secuenciador del tamaño de tu celular, que se va a conectar directamente a él, te va a dar todo, sí, muy barato, aproximadamente estamos hablando de uno completito de 3 millones de pesos, en comparación a los monstruos de Illumina, que son 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, dices, bueno, casi el 10%, ¿verdad? O sea, no se compara. Pero, ahí está el pero, que es ese nanopore, pues nada más son para pequeños genes, para 16S, para cosas que no requieren una cobertura tan grande. Aunque ha habido estudios que quieren secuenciar un genoma humano con nanopore, pero también el costo de la materia prima o el insumo va a ir creciendo. Entonces, todo esto es un momento de marketing, de tecnología, de dinero, y a veces nosotros, como no estamos o no tenemos este conocimiento, instituciones han comprado aparatos que realmente no se utilizan, ¿no? Prueba de ello es el Ion Torrent, que se compró mucho en provincia. Mucha gente compró en provincia el Ion Torrent y lo tienen detenido, porque a veces es caro echarlo a andar.
Entonces, a veces ese es uno de los problemas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Mucha información. Mucha información, ¿verdad? Por eso los proyectos teóricos son complicados, se requiere mucha información y muchas bases, ¿no? También porque requieres aquí bases biológicas, químicas, matemáticas, estadística. Entonces se complica un poquito. Pero lo explicamos sencillo, ¿no? Yo siento que es mucha información, pero lo explicamos de forma sencilla. ¿Sí queda claro realmente cuál es la cuestión de estas, o lo que puede diferenciar de una tecnología a otra? Sí. Quedamos que es esto, ¿no? Vamos a resumirlo Pues el aquí. tamaño de inserto. Tamaño de inserto, vamos a ponerlo aquí para que quede esto claro. Es el tamaño de inserto, aquí está, tamaño de inserto, vamos a poner aquí para que quede esto claro. Tamaño de inserto. Eso es lo que diferencia una a otra. Diferentes tamaños de lectura, ¿no? Lecturas más cortas, lecturas más largas. Diferentes tamaños de lecturas. Pero ya vamos entendiendo, aquí está diferentes tamaños de lecturas, unas más chicas, unas más largas, y también nos dan diferentes tamaños de coberturas, ¿no? No es lo mismo tener 1 por a tener 100 por, ¿verdad? Nada que ver. Entonces nos van a dar también, ¿qué? La por, es decir, la cobertura. Nota la cobertura por una X, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que la cobertura es cuántas veces un genoma se secuenció. Y se determinan por unas secuencias que están sobrealineadas, ¿no? Entre más secuencias alineen, significa que tenemos más secuenciación, es más por. En eso también se diferencian. Lecturas de diferente tamaño de inserto, y quedamos que es diferente cobertura. En el costo, que es lo más importante, por aquí hay que leer las letras chiquitas. Las letras chiquitas, ¿verdad? Siempre hay que leer las letras chiquitas, por favor. Y esto es cobertura. Son diferentes en cobertura. Y lo más importante, ¿verdad? Y lo que nos compete, que es el costo. Pero esto es algo a según, es algo engañoso. Ya sabes cómo son los vendedores. Engañoso. Te pueden vender aparatos muy baratos, pero que para que estos funcionen y su química es cara. Y aparatos muy caros, pero con una química barata, que significa muchas muestras para que le saques un mayor provecho. Entonces, es todo un marketing aquí. Y esto es muy importante porque ahora la bioinformática, llegamos a la era de que los genes se van a patentar y los genes se van a vender. Ya está en Estados Unidos esa propuesta, y entonces ahora sí, agárrate porque la información va a ser realmente, vas a tener que pagar por ver tu gen, ¿no? Que es tuyo, tú naciste con él. Pero, pues el capitalismo va a hacer que pagues si quieres saber qué tan bien o qué estás mal, o qué ay, no puede ser, Dios, ayúdame, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos de nuestra... Con eso terminamos, nada más hay que ver que todo lo haya guardado. Tal vez que sí, no hay ningún problema, vemos que lo guarda de forma automática. Y aquí está. Entonces, el costo. Aquí hay que leer letras chiquitas. Entonces, si te fijas, estas cuatro Doctor, cosas tengo son... una duda. Dime. Y por ejemplo, para secuenciar un lactobacillus, ¿qué tecnología se tiene que utilizar? A ver, vamos a ver un lactobacillus. Lactobacillus. Oh, ya tenemos muchos activos. Aquí está, mira. La secuenciación del genoma del género Lactobacillus da un rango entre 1.5 y 4.5, que significa megabases. Es decir, que ese rango es de 1.1 millón a 5 millones de pares de bases. Le damos aquí a un promedio. Vamos a ver, vamos, sal.
Y aquí tenemos que buscar, ¿qué nos importa de aquí? Tiene que ser una que pueda, si te fijas, son en las bacterias no tenemos regiones intergénicas, es decir, todo el genoma puede ser codificante. Esos son los mapas que se obtienen con la secuenciación. Muy buena pregunta, aquí es función desconocida, pero todo lo demás tiene una función, mira, producción de energía, carbohidratos, transporte, metabolismo. Y aquí, ¿cómo podemos saber cuál es la tecnología de este genoma? Tenemos que identificar cuáles son las regiones que, ¿cuáles? Repetidas. Y el tamaño de estas regiones repetidas. Aquí, desafortunadamente, creo que, déjame ver, aquí nada más nos dice, pero no sé qué es esto azul. Nos decían regiones de baja complejidad o repetidas. Supongamos y vamos a imaginar en este mapa que esto azul o esto que está aquí, vamos a sacar esto verde porque no es que, no sé si esto sea verde o es que no dice aquí. Vamos a ver si nos denota al artículo o de dónde lo sacaron. Tiene que haber un pie de figura de esta imagen para decir al menos que son los colores verde y rápido. Mira nada más, aquí están. ¿Cuánto lactobacilo hay? Es una chulada, ¿por qué? Porque tenemos muchos genomas del género. Entonces, si tú agarras todos los genomas y sacas el porcentaje de repetidas de cada uno de estos genomas dentro de tu género, ¿qué vas a sacar? Pues bueno, el porcentaje de repetidas promedio de este género y por lo consiguiente su tamaño. Y si nos dice que el tamaño es mayor o llega hasta 1 kilobase, si llega hasta 1 kilobase, vamos a ver, eso estoy dando una hipótesis, realmente esto tenemos que ver realmente el genoma. Aquí déjame ver cuál es, dice que verde, pero hay varios verdes, hay varios azules, y esto de los anillos, déjame ver qué es. Es una notación, ajá, sí, secuenciación, son islas, ¿no? Que son predicciones de fagos o de islas, ¿no? Es lo que está diciendo. Que son, a veces son, mira, estos que está aquí dice que son fagos o islas, generalmente estos tienen secuencias repetidas, entonces, generalmente estas cosas saltan de un genoma a otro. Esto verde que está aquí puede estar presente en otra especie del género Lactobacillus. Entonces, esto puede brincar y brincar y brincar en otras especies. Sí, y retomando tu pregunta, ¿qué tecnología? Si sacamos aquí un promedio de 1 kb, bueno, si en promedio las secuencias, promedio de las secuencias repetidas son de 1 kb, ¿cuál es la tecnología que nos puede sacar de este problema? Pues bueno, supongamos que 454 sigue viva, pues con un 454 podemos cubrir o sortear esas repetidas porque el tamaño de inserto es mayor a 1 kb. Sanger de 3 a 5 es mayor a 1 kb. Illumina es menor en ya ha aumentado su tamaño de inserto. Tengo entendido que llega hasta en 500 pares de bases, yo me quedé, pero puede ir hasta 1 kb. Entonces, a lo mejor a la fecha ya tenemos un kb 1.5. Con esas nuevas plataformas de Illumina podríamos secuenciar, pero con esta de 250, ¿qué pasaría si yo ocupo nada más Illumina? Si yo ocupo nada más Illumina, pues bueno, me va a poder secuenciar toda esta parte, obviamente con un pequeño huecos, hasta llegar a ¿dónde? Hasta aquí. Al llegar aquí van a empezar los problemas porque el tamaño de las repetidas es mayor ¿a qué? Es mayor al tamaño de inserto ¿de quién? De Illumina, para esta plataforma. Illumina tiene varias plataformas, varios secuenciadores y varios protocolos de tamaños de inserto. Para este protocolo de 250, pues bueno, vamos a atorar en esta parte. Va a ser difícil que podamos discernir o poder secuenciar esta parte. Y mira, una sorpresa para ti que estás trabajando con Lactobacillus. Si te fijas, hay muchos genomas de Lactobacillus. ¿Cómo puedo saber si estos producen ácido láctico? Pues muy sencillo, agarramos el genoma y aquí dentro de estas vamos a ver que metabolismo. Vamos a ver cuál de esos ácidos lácticos, tengo entendido que puede estar en metabolismo, transporte de lípidos, transporte no, puede ser en producción de energía, pueden estar aquí. O también no, transporte de carbohidratos no. Pero así, mira, metabolismo, transporte puede estar aquí, en esta etiqueta de metabolismo. Aquí debe de estar genes que puedan producir ácido láctico. Y te fijas todo, tenemos la información, aquí está, podemos saber
E inclusive podemos armar un perfil de genes o diseño de nucleótidos, perdón, de poder saber cuál lactobacilo tiene presencia ¿de qué? Optigenes que degradan ¿qué? Ácido láctico. Entonces, si tú agarras y tienes tu medio de cultivo específico para lactobacillus, van a crecer todos los lactobacillus, y todos aquellos que crezcan le puedes, ya sea que hagas una prueba, ¿verdad? Que ellos le metas el sustrato y esto lo puedan degradar, y aparte, se hace una prueba simplemente de ¿qué? De un primer, simplemente una PCR, para ver si están los genes de metabolismo de ácido láctico, y con eso es suficiente. Ya probaste que ese lactobacillus puede degradar ácido láctico y tiene la maquinaria genética para hacerlo. Y esto, Pero, ¿y cómo voy a identificar qué microorganismos son? ¿mande? ¿Cómo qué? O sea, bueno, ok, voy a hacer, pues, ejemplo, voy a hacer todo lo de la composta ya, voy a hacer, voy a dejar crecer los microorganismos en el medio de cultivo selectivo, pero me van a crecer, pues, no sé qué, lactobacillus. Te van a crecer varios, te van a crecer lactobacillus porque es un medio selectivo. Para saber cuál láctico, pues bueno, pues vas a tener que dar un sustrato, ¿verdad? Característico, o un medio de cultivo, pues, ¿no? Medio de cultivo el cual te permita solamente dar, o un medio de cultivo que solamente tenga el sustrato de ácido láctico. Todos aquellos que crezcan en esa cajita Petri, en teoría pueden, ¿qué? Pues sintetizar el ácido láctico. Ya que los tengas, que te crecieron en esa cajita Petri, todos esos que pueden degradar ese ácido láctico, en teoría, van a ser fuertes candidatos, ¿para qué? Para tu producción de quitosano. Si te fijas, esto es muy bonito porque tienes un medio de cultivo primero que te va a meter a todos estos lactobacillus, todos estos que están acá, ¿no? Pero aparte vas a tener otro medio que te va a permitir solamente tener un sustrato de ácido láctico. Y de este medio de cultivo primario vas a pasarlo al segundo, y lo que te crezca en el segundo, en teoría, pues está degradando el ácido láctico. Debería de tener entonces la maquinaria para poder degradarlo. Y esto en teoría debería de servir para la producción de quitosano. Si te fijas, simplemente de entrada estamos haciendo dos cultivos. Uno que es para puro lactobacillus, que es el medio, el medio selectivo, y otro simplemente para poder, de esos que crecieron, cuáles son o cuáles me pueden degradar el ácido láctico. Es simplemente microbiología clásica, ¿no? Ya si queremos ver si tiene los genes, ahora sí, vas a tener que diseñar los primers para metabolismo y transporte de aminoácidos, lo que es aquí, no sé dónde estén. El metabolismo tal vez secundario, no lo sé. Hay que investigar bien dónde cae, en qué estas etiquetas cae. Ese metabolismo seguro. Pero en qué etiqueta de estas cae el ácido láctico, aquí lo podemos conseguir. Hacen una PCR, y entonces ahora sí, aquellos que crecieron en ácido láctico, si presentan tu gen, no, pues ya. Pienso que eso ya es algo, ya es algo, a lo mejor no es concluyente si vemos la presencia del gen, pero no que se expresa, pero ya es algo más, es una palomita más, ¿no? Que te dice que este es un... No sé si haya otra duda. Y te fijas, hay muchos genomas secuenciados de lactobacillus, ¿no? Bueno. O sea, un buen. ¿Y eso es de qué? Este es del 2000, este artículo, vamos a ver de cuándo es. Este es de... el primer genoma completo de lactobacillus es la nueva cepa, mira. Si tú encuentras una nueva cepa que puede producir quitosano y no está publicada, pues mira, tan solo con secuenciarla, que nos podemos gastar hasta como 13,000 pesos sin secuenciarla. Tan solo, a lo mejor no a nivel completo, pero sí, a una cobertura, ahora estamos hablando de cosas técnicas, a una cobertura de un 60, 70%, entonces ahora sí, se puede hasta publicar. Primer genoma de lactobacillus, el nombre, la especie, me imagino que será en especie, pero diferente cepa, ¿no? La cepa, ¿qué te gusta? Sidir, ¿no? O no sé, cepa wasabi, cepa mochis, no lo sé. Entonces, aquí ya, el simple hecho de dar a conocer una nueva cepa de la misma especie u otra especie que pueda
producir quitosano, y que se secuencia una cobertura del 70% o más del 60%, ya puede ser, mira, un artículo. Y lo comparas con los demás, que es lo que hicieron ellos. Secuenciaron su cepa y lo compararon con las demás que ya existen, y ven entonces qué tan diferentes son, qué nuevo tiene esta, ¿no? Qué nuevo, si esta isla está compartida con nosotros. ¿Cómo se llama ese mapa? ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese mapa? Este mapa es un mapa genómico, en el cual aquí lo vamos a, bueno, creo que en esta clase no lo vimos, pero vamos a ver si podemos verlo rápidamente, cómo se interpretan estos anillos, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es todo el mapa de un genoma. Este es un cromosoma circular. Los cromosomas también son lineales, ¿eh? Se representan en líneas, pero en este caso, como es una bacteria, pues bueno, los cromosomas son también circulares. Y los plásmidos también son circulares, por eso ves así, un esquema circular. El cual tiene los genes, sus funciones, sus regiones repetidas, su doble cadena, esta cadena cómo se tuerce. Esos son los skew, de cómo se tuerce es importante porque es el inicio de la transcripción. Donde se empieza cuando se hace la mitosis, lactobacillus, donde empieza a replicarse, es decir, donde se empieza a duplicar, a replicar, a transcribir sus genes. ¿En qué punto empieza a hacerlo? Eso es importante porque de acuerdo al punto donde esta cosa se empiece a replicar, es más estable. Pero bueno, son términos que tampoco te quiero decir porque son más complejos, ¿sí? No te quiero confundir. Pero sí, esto nada más es una representación esquemática de un genoma circular, en este caso del lactobacillus, el cual tiene los genes y las funciones. Y algunas otras características que pueden ser secuencias repetidas, ¿verdad? Algunas inserciones, que me imagino que son todo esto. Y en inclusive hay otros esquemas que tienen más anillos externos, que lo que hacen es que cada anillo es otro genoma. Otro genoma, y están comparando muchos genomas al mismo tiempo. Y supongamos que esta isla no esté presente en muchos genomas, vas a ver aquí otro anillo, otro genoma, y vas a ver un hueco. Significa que nada más está presente en este genoma. No sé si me voy a entender. O sea, este anillo, puedes sumarle más anillos, que es otro genoma, y así le sumas anillos, entre más genomas estén comparando. Es una forma de comparación de genomas, a través de anillos. Pero aquí no lo hicieron. Mira, aquí está algo parecido a esto. Están comparando genes, ¿no? Esto, déjame ver qué es. Mira, wow. Es una visualización del pangenoma. El pangenoma no es otra cosa que el número, me parece muy bonita, está muy bonito, es el número total de genes que tiene una población, es decir, son todos los genes que están presentes en todos los genomas secuenciados del lactobacillus, es lo que significa esto. Y estas cosas son aquellos genes que están presentes en grupos y aquellos que no están presentes en grupos. Y dependiendo de que sus genes están presentes o no, pues significa qué tanto puede hacer esta amiguita. Aquí dicen los genes, miren. Él dice aquí, el core, está acá. Son las proteínas que están compartidos entre todas las cepas. Son 853 genes de todas las cepas. Los genomas son clusterizados basados en la presencia o ausencia de patrones de clúster de proteínas, es lo que te decía. Son el número de proteínas y estas cuantas están presentes en todos los genomas. Es el tipo de anillo que te comenta acá, pero acá lo hacen nada más con algunas proteínas. Y es un patrón de proteínas, es decir, no todas, algunas proteínas de importancia biotecnológica y están presentes en todos los genomas. Bueno, hasta aquí, aquí es una representación gráfica, un dendrograma, qué tan cercanas son las cepas, qué tan cercanas, qué tan distantes o no, quién son primos, son hermanos, son primos más lejanos. Eso es importante porque, bueno, como te comento, entre más cercanos estén, pues van a compartir más información. Y con esto, ¿qué más? Es otro árbol y creo que vemos que hay otra cosa. Es todo. So, retomando esta parte, ¿tenemos alguna duda? Creo que no. Ok, entonces aquí hemos entendido hasta este punto lo que hace diferente a las tecnologías de secuenciación. Obviamente hay cosas técnicas que la vamos a ver ya, pero más rápido, ¿verdad? Ya no vamos a meternos más en detalles porque ya estas 3 partes, si las entendemos, 4, perdón, 3 básicamente es costo. Podemos entonces diferenciar más rápido las demás, ¿no? Ya vamos a irnos un poco más. Vamos a hacer presentaciones. ¿Ya? Sí, Porque mañana
Voy a simular Mañana, toda esta información y ya mañana digo qué dudas tengo. sí, lo que podemos hacer mañana es checar esta información que tiene que quedar clara y mañana lo podemos como repaso. Ya para el viernes ya empezamos a ver las tecnologías de secuencia y nos vamos más rápido, pues, ¿no? Pero Muy esta es bien. la parte medular. Si entendemos esta parte, igual esto lleva un concepto técnico, ¿no? Pero lo que a mí me importa es que debes de entender el concepto. Entendiendo el concepto, ya es más sencillo lo técnico. Obviamente vas a requerir, es más complicado, ¿no? Es como una recetita. Pero si no entendemos lo técnico, pues lo otro va a ser muy, muy, muy difícil. Pero si entendemos el concepto de lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando yo te diga, mira, es un formato FASTA de lecturas de un tamaño, lecturas pareadas, ¿no? Me dijo pareada, significa que una lectura pareada está compuesta por uno y otro. Por un forward, ¿sí? Un reverse. Y que hay una distancia, el tamaño de inserto tal. No, mira, esas lecturas que vamos a trabajar son single. Significa que puede ser esta o puede ser esta, pero no ambas. Significa que aquí no hay tamaño de inserto. No hay tamaño de inserto, simplemente es una sola. Obviamente esta una sola tiene costos más baratos, porque no es lo mismo tener el par que uno solo. Cuando aplicamos uno solo, podemos ver cuando si da igual o es necesario aplicar las dos o una sola. Pero ya vas a entender por qué tienes estos conceptos, ¿no? Ya tienes conceptos ahí y son mucho más fáciles de entender. Cuando ya se aborden más o dudas o algunas inquietudes, ya es más fácil de entender. Entonces, pues no hay más dudas. Yo pienso que hoy nos fuimos un poco más. Quería nada más una hora, pero nos llevamos casi 2 horas. Si no hay más dudas, pues yo pienso que es todo por hoy. Muy bien, ¿Algo doctor. más? No, mañana voy a asimilar la información y ya mañana. Sí, asimílala, chécale. Si hay algunas dudas, pues mañana ya checamos nada más dudas y el viernes ya empezamos ahora sí, pues ya con las tecnologías más rápido, con algunos bemoles, ¿verdad? Algunas particularidades, pero ya no nos vamos a detener tanto, ¿no? Porque ya lo que necesitamos, las bases para entender esto, ya las vimos. Muy bien, doctor. Entonces nos vemos mañana. Sí, cuídate mucho. Igualmente, doctor. Buena tarde, bye.